Hoy voy a hacer una clase especial gracias a mi amigo Mosi de Mosi Beats, Dangerous Rhythm, ritmo peligroso, que nos mandó un track para que mezcláramos y pudiéramos hacer este taller con los chicos de America, de Steinberg, de Yamaha. Lo posteamos también en la página de los Jalacables, en Oídos de Oro, y fue una colaboración entre Mosi haciendo el track, la composición y la producción. El track se llama La aguja en el pajar. Y bueno, yo les voy a explicar hoy el proceso de mezcla. Una vez que Mosi grabó todos los instrumentos, entendimos que la batería está hecha en gran parte con Easy Drummer, el bajo y las guitarras están grabados directos a la interfaz de Steinberg, igual que su voz, donde él usó además un poquito del color del Silk de Rupert Neve. Yo aquí estoy trabajando con la Steinberg UR44. Voy a monitorear hoy con los AKG, estos son los K240. Para que, bueno, pues yo pueda estarles hablando mientras al mismo tiempo grabo el audio directamente en QuickTime Player. Estoy grabando la pantalla de la computadora y ustedes puedan ver lo que está pasando acá. Así que, primero que nada, cuando recibo un track o una serie de tracks para mezclar, pido una referencia. Él me mandó su referencia de producción, que es este track que está aquí, y ese yo lo asigno en la mezcladora de Nuendo a uno de los cues. Esto lo podemos hacer desde el mismo Channel Strip, haciendo los cue sends. Aquí van a ver que lo tengo en el Q1. O lo podemos hacer desde el mixer de Nuendo. Y aquí es donde yo puedo asignar lo que estoy mandando a cada uno de los cues. Acá está el track de referencia. Segunda cosa que hago es organizar mi sesión. Batería, bajo, guitarras, sintes, percusiones si las hay, coros. La voz principal la mando, ahorita les voy a explicar cómo, hasta el lado derecho, los efectos al lado izquierdo, y en medio de mi sesión tengo todos los canales de audio que se utilizaron. Aquí podemos ver que mientras yo muevo la barra, esto del lado izquierdo, que es el track de producción, los efectos, que en este caso solamente utilicé un hold del Rev X y un delay, se mantienen del lado izquierdo porque aquí tengo asignado al lado izquierdo en las zonas de la consola esos canales. Y del lado derecho tengo mis grupos. Creé un grupo de batería, un grupo con los bajos, grupo con las guitarras, teclados, los coros, la voz de Mosi, que en este caso la tengo solita en un canal, y un VCA que hice para los sound effects. Entonces, así es como yo organizo mi consola. Me gusta ver todo lo que tengo en los racks. Aquí puedo ver qué voy a ver y qué no voy a ver. Podría quitar los VCAs, podría quitar el routing, por ejemplo, porque una vez que está importado, pues ya sé que todo entra por un mismo canal y sale. Por ejemplo, aquí los efectos los tengo al estéreo, los canales de batería están en el grupo de drums, los grupos de bajo, etcétera, etcétera, y todos mis grupos están enviados en esta ocasión a un estéreo porque es un mix LR el que estoy haciendo. Entonces, bueno, pues tengo mi routing, tengo el pre. Van a ver que en la mayoría de los casos el gain lo mantuve bastante clarito. Al final hubo algunas correcciones después de que mando la primera versión, pues Mosi quiso hacer algunos cambios. Bueno, pues cambio un poquito el gain en los grupos para no volverme a meter con toda la automatización, aunque en Nuendo lo podría hacer desde el panel de automatización con el trim, que eso es tema de otra clase. Pero bueno, acá les explico un poquito lo que hice. Filtros, solamente filtros de graves en algunos canales que sentí que lo podían necesitar. Como la clase era para los alumnos utilizando solamente lo que viene en Nuendo, no hay ningún plugin externo, aquí lo pueden ver. Simplemente el Stereo Enhancer que utilicé, pues aquí estoy viendo en las guitarras, en los coros. Y probablemente That's It. No sé si lo haya usado en algún track de batería. No, la batería la dejé como está. Entonces no hay más inserts que esos. Ecualizadores sí. Y obviamente en lo que yo me apoyo muchísimo para mezclar, que es el Channel Strip. Y lo vamos a ir viendo canal por canal. Donde usé compresores, donde usé gates, donde usé el Envelope Shaper, que está por acá en algunos canales. El de-easer. Y bueno, pues de eso se trata esta clase exactamente. De entender cómo hacemos todo esto. Entonces, primera parte, recibo los tracks, importo, hago mis grupos, mis zonas en la consola, coloreo los canales y empiezo por escuchar el tema. Y siempre recomendable, aunque parezca que esto es un desmadre,
tengan un cuadernito donde hagan sus notas. Yo ya arranqué las hojas porque más una cosa que hago es que cuando acabo un proyecto, tomo las hojas, les tomo una foto ahora y las archivo. Entonces aquí tengo lo que hice en la sesión y lo primero que voy a hacer pues es ponerme los audífonos, seleccionar el Q1 aquí en la consola, porque como les dije el track de producción lo asigné ahí y vamos a escuchar qué es lo que me mandó Mosi. Ahí voy a parar porque antes de seguir adelante hice mis primeras notas y yo siento que hay mucho medio grave en la batería. Que voy a poner una foto de esto, pero se los enseño aquí. Que el ride estaba muy fuerte, sin embargo el bombo no lo sentí definido. La intro pues es larga, ya no se usan este tipo de intros en la música moderna. Ahora 10, 15 segundos y ya arrancó la canción y en menos de un minuto tienes que estar en el coro. Creo que por el pre-listen de iTunes y de esas plataformas. Pero bueno, pues aquí estoy viendo que tenemos 30 segundos cuando empieza un solo de guitarra. A los 40 segundos todavía no tengo voz ni nada. Pero eso me dio la oportunidad de crear alguna atmósfera, que era algo que yo quería hacer y ahorita vamos a entrar a eso. Entonces sigo haciendo aquí, voy a hacer añadir algo en la intro y seguimos escuchando la canción. Igual ahí siento que la voz está muy metida, no siento que la voz se distinga. Otra cosa importante es, ahí tengo mi primer stem de coros, estoy viéndolo acá, pero no lo oigo, no siento que estos coros hayan aportado en este momento del track, ¿no? Entonces es una nota que tengo que definir mejor los coros. Sigo escuchando la canción, sigo. Igual aquí estoy viendo que ya hay dos sintes nuevos y todavía no los tengo muy definidos. Y hay un bajón importante en la canción, este hueco. Tal vez esta es la aguja en el pajar. Regresa con un kick, que ahí el kick sí se distingue muy bien. Y ese break es importante porque más trae un efecto distinto. Este ya viene en los drums fills que me mandó Mosi, venía incluido en la sesión, está acá arriba. Y esto que está en rojo es porque yo lo seleccioné y lo copié para darle ese peso. Porque al venir ya mezclado en la batería yo no lo distinguía tanto. Y bueno, así sigue la canción. Y a la salida me estoy dando cuenta que le dio mucho más énfasis y peso a los coros y probablemente a este solo de guitarra que esté por acá. Pero una vez más siento que su voz ya se perdió, que está allá lejos. Y la canción, bueno, pues termina con esa guitarra, con el delay que hay ahí. Entonces, una vez que tengo más o menos lo que él hizo, digo, ok, voy a hacer, ¿qué le voy a cambiar? ¿Qué le voy a aportar yo a la canción? Lo importante siempre como ingeniero es pensar
qué necesito subir y qué necesito quitar. Entonces regreso a mis notas y ahora sí voy a empezar mi trabajo de ecualización. Les voy a poner un poquito el antes y después. Y muchas veces hago secciones, hago mis markers en la intro, en el coro. Esta vez no la hice, esta vez me fui sintiendo la rola completa. Y creé yo mismo en mi cabeza, como les decía, una historia de Mossi llegando a un lugar donde se desarrolla la acción, cómo la música se va integrando, precisamente porque sentí que la intro era muy plana. Del principio de la canción entró ahí, pum, pam, tum, can, ¿no? Y está este keyboard, pero no estaba pasándome mucho hasta que empieza la guitarra y después la voz. Entonces voy a empezar a definir el sonido y voy a empezar a crear espacios para agregar o quitar cosas. Y más o menos les voy a poner un cachito donde ya está la voz, el antes y el después. Este es el track de referencia. Y esto es lo que hicimos. Le cierres la puerta al amor. Ven lo que les decía, los teclados aquí no los oigo mucho. Tal vez esta es la aguja en el pajar. No. Y hay mucha información, esos sintes, sobre todo aquí nada más hay uno. Pero en la parte del coro, los sintes traen mucha información de la canción. Entonces, a mí eso me pareció importante sacarlo. Y por precisamente el palm muting de la guitarra, lo que hay ahí, yo sentía que no brillaba. Entonces, bueno, la segunda parte de esto es escuchar sección por sección. Escucho primero, vamos a quitar los sintes, la batería nada más. ¿Qué está haciendo? Y ahí van a ver, yo hago un pequeño fade in de la batería que estoy haciendo con automatización en este lado de acá. Voy presentando la batería al track hasta el break. Ahí sí ya entró la batería con todo y empiezo a ver lo que tengo en cada canal. Entonces veo que Mossi me mandó 2 canales de bombo, 2 canales de snare en esta parte, hi-hat, un overhead y los samplers de batería, incluyendo este que dice Drums Ride, que es el que yo sentí que estaba muy fuerte, entonces lo bajé bastantito. ¿Y qué hice durante la ecualización? Pues bueno, aquí pueden ver cómo vamos a quitar de mute los demás y vamos a escuchar simplemente canal por canal. El primer bombo, ¿no? A ver, acá está, es este. Entonces, para definirlo un poquito, le di un poquito más de grave y a este le quité un poquito de click. Este es como venía. Eso es como lo hice. Es simplemente 3 dB más en 60 para dar ese grave en el bombo. Y abrimos el segundo canal de bombo donde lo haya. Acá están los 2 canales de bombo. Viene el de tarola. Entonces, estos son los 2 canales de bombo. Pueden ver que castigué bastante el medio grave en ambos dos, e incluso el click lo quité, porque el bombo no es que no se definiera por volumen o por click, no se definía por lo que había alrededor. Eso es muy importante. Entonces, bueno, teniendo estos 2 canales de bombo ya más o menos definidos, seguimos a donde empieza el segundo snare, que es este. Y lo mismo, aquí van a ver, sacamos un poquito de este medio agudo de la tarola. No son muchos los cambios, pero en la segunda, muy importante, el snare bottom, sí corté toda esta información de graves que yo sentí que no le aporta nada al sonido que quiero, pero que me está creando esa pelotota ahí abajo. Entonces lo más que pudimos filtrar, lo filtramos. Lo mismo en el hi-hat, van a ver acá, todos los medios graves, incluso ya por 400, que es un medio más hacia el agudo, hacia el medio de la canción, pero el filtro de graves lo tengo en 250. Entonces sí quitamos mucho de lo que había ahí atrás, que además en general al estar trabajando con loops y con samplers ya venían con mucho reverb, ya eran audio files que venían procesados de esa manera. Entonces
es quitar, quitar, quitar y al final, bueno, pues la batería que tenemos es esta, ¿no? Donde ya el bombo está más presente y déjenme ver, pero yo creo que al grupo es al que le aplico exactamente un vintage compressor y una última pasada de ecualización donde entonces recupero un poquitito, 1 o 2 dBs en algunos graves, en algún medio, para definir esa parte. Y agrego el bajo. El bajo tiene un detalle de ecualización rara, ¿no? Aquí descubrí yo que en 1.5, donde estaría ese golpeteo de los dedos o de la plumilla, le faltaba energía, pues le di hasta 7 dB para arriba para sacar ese brillito. Y como le decía Mosi, sentí que el bajo estaba muy limpio en un concepto muy 80s, muy 80s, donde hacía falta un poquito más de distorsión armónica. Entonces agrego un poquitito de distorsión con el Magneto 2. Aquí le voy a ir dando más y más y más hasta donde sienta que es necesario. Vamos a poner por acá esto. Porque cuando está el bass aguja, está esa distorsión padre en el bajo. Cuando no, se sentía muy limpio. Entonces ahí es donde empiezo a jugar con esto. Y aunque es muy sutil, le da esa diferencia de color al bajo. Y sí, para Mosi este bass aguja fue muy importante. A mí se me hace que la combinación de los dos por ahí está más pareja. Porque tengo la definición de la melodía del bajo aguja, pero tengo el cuerpo del otro que marcha perfectamente así con la batería. Y agrego las guitarras. Y aunque la guitarra parece que estoy castigando demasiado porque le estoy quitando 9 dBs en 100, esa es exactamente la frecuencia donde está ese pan muting, que al quitarlo me deja escuchar mejor el bajo. Aquí vamos a verlo. Esa era la guitarra solita. Como venía. Esta es la guitarra ya con el ecualizador. Y sí le doy un piquito más de agudos, un toque de compresión para controlarla un poquitito. Es muy poca la compresión que hay, pero ya en la combinación con el bajo tengo el grave y tengo ese golpeteíto con el cuerpo que necesitábamos. Es la combinación de instrumentos y agrego la batería. Importante ahí a las guitarras, lo que hice fue también darles un poquito de el Stereo Enhancer, abrir un 30% más el espectro estéreo para hacerlas aún vivir un poquito más en el mix, porque ya venían en un LR, entonces yo ya no podía jugar tanto con estos chan, can, 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 hacer como respuestas. Con esto nada más lo exalté un poquitín y me voy a una parte melódica que, como les dije al escuchar el track la primera vez, y vamos aquí a esta parte, o sea, aunque veo muchos coros y muchos teclados, no los escucho. Sé que hay una segunda voz ahí, pero no estoy escuchando todos estos sintes. Vamos a ver qué estaban haciendo los sintes ahí. Y este es muy importante. Este ting, 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 está cantando una parte importantísima de la canción que yo no estaba percibiendo. Entonces aquí primero lo comprimo. Le doy buena salida. Con el ecualizador me ayudo en esta frecuencia que sentí que necesitaba. En
cómo abre. Y el Envelope Shaper me permite modificar un poquito el ataque, hacerlo menos agresivo, pero que crezca y darle el release más largo. Entonces hago que esas pequeñas notas duren un poquito más y tengan más tiempo de vivir. Y con automatización puedo mover el paneo de estos dos sintes, abrirlos un poco, aunque ya son canales estéreos, yo compenso, porque aquí vemos que este primer sinte estaba muy cargado. Déjenme abrir esto un poquito más. Acá. Estaba muy cargado hacia la derecha, entonces yo compenso con el paneo para tomar también esta otra energía que había acá, y este otro sinte lo muevo hacia el otro lado y entonces queda un poquito más parejo lo que estoy haciendo en estos sintes. Ahí vamos a poder escucharlo por acá. ¿Ven esa atmósfera? Ahí está. Y esta atmósfera supongo yo que tampoco le hice mucho, solamente un poquito acá. Esa frecuencia me pareció que le ayudaba. Y hacemos que este otro, cuando entre, también viva un poquito más a base de movimientos de automatización con el fade. Que son detallitos, pero ahí están viendo cómo cambian las posiciones de los faders gracias a la ecualización, gracias a la automatización, cómo van cambiando en distintas partes de la canción, ¿no? Y eso me permite que viva más el sonido y que no esté tan estático todo el tiempo. Ahora, ya que tengo estructurada mi base, todavía no voy a usar ni voces ni coros. Vamos a la mezcladora otra vez. Ya les decía yo, mi primera cosa es quitar, es limpiar, es que no necesito en el track. Ya vimos esas frecuencias medias, ya vimos ese ataque en algunos sintes, ya vimos los graves. Muchas veces lo digo, sí, el compresor es el primer ecualizador que van a usar. Y por ejemplo, en este Drum Ride, el compresor es un compresor de bulbo que le dio ese poquito de distorsión. Ok, vamos a sacar ese ride, pero entonces vamos a crearle una distorsión armónica al resto del track. Y este tiene una ecualización bien rara, porque sentía que había demasiada energía en graves, y cuando Mossi me dijo quiero ese ride más potente, entonces toda la batería volvió a tomar ese no voy a decir cuerpo, ese cuarto que no nos ayudaba. Entonces elijo dónde está la frecuencia del ride, quito lo demás con cortes bastante grandes y al mismo tiempo meto este compresor de bulbo con bastante drive, 3 dB de drive, y el mix al 100% para tener esa distorsión armónica en el ride. Y de verdad les digo, es como si fuera un ecualizador. Aquí van a verlo. Mira la diferencia de cómo suena sin el compresor. Esto es solamente el compresor. Volví a sacar ese cuarto, entonces era importantísimo quitar esto. Esta es la señal como venía, esta es la señal que sacamos. Entonces vuelvo a tener el brillo de la tarola, el ataque del ride, pero ya como un ride realmente, ¿no? Y entonces sí, déjenme quitar la voz, quitamos los coros, ya tengo una base de la canción hecha. Antes incluso de poner la voz, limpiamos todo esto, escucho dónde vienen los coros, les damos espacio dentro del mix. Vamos a buscar un segmento donde haya coros, por acá. Y ahí vemos, hay muchas armonías, muchas voces. Ya que vi cómo Mossi produjo el tema, pues hay 8 canales de coros, que son voces que realmente estuvo duplicando, cantando una encima de la otra, Entonces a mí me pareció importantísimo no modificar eso,
El ecualizador, si van a ver, simplemente es un toquecito para resaltar ciertas frecuencias. Y una vez más, este Stereo Enhancer, aquí le di un 42% para abrir todavía más el espectro de los coros y lograr que este estéreo de mix siga manteniendo esa vida. Entonces sí, ya tengo mi pista hecha. Según yo empezaba la voz más o menos en el 40. Entonces podemos ya escuchar cómo está. Ahí están ya los sintes. Y en el coro. Ahí está ese sinte agudo arriba. Y entonces sí ya puedo poner la voz. Y como Mossi es el autor, es el intérprete, es el productor, es el cantante, es el que paga, es el que manda, pues es el más importante también, le damos ese lugar prioritario en el mix a su voz. Si yo te gusto y tú me gustas, ¿qué vamos a hacer? Aquí van a ver, en la voz encontré esta frecuencia que me molestaba. Me preguntaban cómo encuentro estas cosas que tengo que quitar y que tengo que poner. Bueno, para empezar, abajo de 120, 130 Hz no vas a tener nada que necesites en una voz más que el rumble del cuarto, los aires acondicionados, conexiones eléctricas. Eso lo filtro. Después había una frecuencia en la voz de Mossi, déjenme les pongo la voz sin ningún proceso. Y esto no lo hago muy seguido, pero vamos a suponer que así es como llegó. Y Mossi canta muy bien, ¿no? Tal vez sea el rock, pero sí hay una cosa ahí medio nasal, medio media que no me gustaba. ¿Qué vamos a hacer? Entonces el primer paso para mí fue comprimir. Cierres la puerta al amor. Y más salía esa frecuencia que me molestaba. ¿Por qué? Porque al agregar la compresión quito los picos, quito los transientes que hay. Todo el volumen lo subo un poquito más y entonces esta frecuencia media que había es la que me empieza a estorbar. Entonces voy al ecualizador y hago un barrido. Muchas veces cierro esto lo más que se puede, puede ser hasta el 12, en el ancho de la banda que voy a mover más bien, y me voy hacia arriba y empiezo a escanear de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces hacemos esto. Tal vez sea el ron, nada más. Ahí empieza a molestar. Si yo te gusto y tú me gustas, ¿qué vamos a hacer? Pero realmente es ahí, ¿ya vieron? Nunca le cierres la puerta al amor, no importa si es destino o casualidad. Tal vez esta es la aguja en el que es la que me molesta. Yo te gusto y tú me gustas, ¿qué vamos a hacer? Va y para no abajo. sabemos lo que Y va a puedo suceder. abrir un poquito más. No importa si es un sueño o la realidad. Tal vez esta es la aguja en el pajar. Y entonces sí ya puedo agregar un poquito, una vez más, de distorsión armónica a su voz para darle este cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Nunca le cierres y le voy a la poner los puerta efectos. al amor. No importa si es destino o casualidad. Y este es el delay que uso, que es un slap delay. Es muy rápido, aunque estoy usando un ping pong delay, yo lo hice como slap. Son pequeños rebotes, me estoy imaginando que él está en un cuarto grande y ahorita vamos a llegar a esa parte de la atmósfera, entonces le hago un hold, pero tengo estos rebotitos que me hacen sentir que estoy más cerca de él. Si el delay fuera más largo, estuviera más espaciado, hago más grande el cuarto, más rápido el delay, estoy más cerca, ¿ok? Entonces ahí está la voz ya con todos los procesos y pues las S que salían mucho, ¿qué hacemos? Le ponemos un deesser. Y esta parte del channel strip es importante porque aquí es donde en el teclado tuve el envelope shaper y aquí usé el deesser. Y el deesser lo estoy poniendo después del ecualizador, aunque podría hacerlo antes, quitar las S y después exaltar este medio agudo. Vamos a escuchar la diferencia. Me
gustas, ¿qué vamos a hacer? Nunca le cierres la puerta al amor, no importa si es destino. ¿Ya vieron cómo al ponerlo después controlo un poquito más las heces, permito tener el brillo de la voz en los medios, pero mi deezer lo tengo que sobre, déjame ver dónde está, pero sobre 4500, entonces estoy mucho más arriba de ese rango bonito que me dio la distorsión. Y lo mismo, la saturación aquí le tengo un 4%. Supongo que Mosi al grabar ya había utilizado el Silk, entonces ya tenía cierto cuerpo, ya tenía cierta distorsión armónica, y no se trata de distorsionar la voz, simplemente de darle más presencia en el mix, y queda más o menos así. No importa si es destino o casualidad, tal vez esta es la aguja en el pajar. Yo te gusto y tú me gustas, ¿qué vamos a hacer? Voy a mis referencias antes y después. No importa si Ese es el track de referencia. tal vez esta es la aguja en el pajar. Yo te gusto y tú me gustas, ¿qué vamos a hacer? No sabemos lo que va a suceder, no importa si es un sueño o la realidad. Tal vez esta es la aguja en el pajar. Y aunque dije quiero respetar mucho lo que Mosi hizo, pues la verdad es que está cambiando demasiado la canción. ¿Hacia dónde me fui? Bueno, me fui hacia un cuarto más grande, me fui a más distancia en ciertos instrumentos, a un sonido espectro estéreo más amplio también, pero sobre todo a definir más ese medio agudo donde está la información de la canción, los sintes que van cantando. Sin embargo, hay mucha atmósfera, sobre todo al principio del tema había mucha atmósfera de teclado que estábamos perdiendo, ¿no? Déjenme lo pongo por acá. Y un solo de guitarra muy importante que al final del tema, y déjenme abrir aquí guitarra y teclado, pasa de cierto volumen, decae el volumen, aquí lo veo en la gráfica, pero yo no quería darle más volumen sino más espacio. Entonces lo que hago es agregar o duplicar el canal, tomar esta última parte con un mini fade in y cargarlo totalmente al lado derecho, por cierto, porque la guitarra la había hecho un poquito hacia la izquierda en el solo, y el solo ahorita vamos a ver con automatización lo estuve moviendo, y la muevo hacia el lado izquierdo y pongo esta guitarra con delay del lado derecho, y van a ver el efecto que me da aquí en el espacio y el tamaño de la guitarra. Esta es la guitarra como venía, o un solo canal más bien ya procesada. Y bueno, pues crece totalmente, ¿no? Sin, con. Y respeto el delay que él ya tenía. Yo estoy dejando que este delay crezca porque no estoy agregando más efectos. Simplemente la estoy retrasando con respecto a la otra y la abrí totalmente. Entonces la cabeza no entiende qué pasa, pero hay algo por ahí. Suena más grande. Este es un truquito que les doy. Lo mismo pasó con los breaks. Resulta ser que este fill, que es muy importante, pues no se distinguía tanto. Y ya su mezcla venía muy... puede decir comprimida, ¿no? Este canal que estamos viendo acá traía esta compresión. Están todos los picos acá. Entonces lo que yo hice fue seleccionar simplemente con la herramienta, con el 2, seleccionar el cachito que quiero. Yo ya tengo mis shortcuts hechos. Command G me abre el gain. Ahí decido cuánto más le voy a dar o no en los offline processes para no tener... Esto ya lo voy a imprimir en el track, ya me gustó. Pero aunque ya estoy aquí en un pico que hasta está distorsionando o está cerca de distorsionar porque tengo un limiter, entonces lo que hago es copiarlo a un segundo canal donde puedo darle una ecualización distinta y un mayor brillo solamente a ese break. ¿Vieron? Eso es todo lo que hay en este canal. En el contexto de la canción ya suena muy bien.
Y bueno, viene la otra parte. ¿Con qué puedo ayudar yo al track? ¿Qué le puedo sumar? Pues creo que ambientarlo, y esta es la parte donde yo me divierto más cuando mezclamos para video, hacer el intro de la canción, crear la escena, contar la historia. Yo me imaginé, y aquí están mis notas, y esto ya es sonido, el sound design, ¿no? O el diseño sonoro. Me imaginé a Mossi llegando y voy a solear solamente la atmósfera mientras se las platico. Pongo ese efectito, está lloviendo, va caminando, saca la llave, quita la cadena, abre la puerta, entra, se oye la campanita de entrada al granero. Y este platillo lo puse ahí para recordarme que ahí empieza la música. Él ya entró, ya está dentro, entonces ya la lluvia se deja de oír. Pero tengo estos grillitos, estos ruidos todavía sonando. Cuando yo ya voy casi a la entrada de la voz, toda esta atmósfera, ahí entra la voz. Este efecto son de los pequeños detallitos que pues yo le agregué a la canción que no estaban en el track original. Déjenme. Pero que me pareció que le daban onda. Entonces es este, por ejemplo, este es un reverse de un platillo que yo modifiqué acá. Estos son los crashes, ¿no? Y los tengo en 2 canales. ¿Por qué? Porque pues también estos son los que estoy paneando. Todo lo que tengo en gris yo aquí son las cosas que yo le agregué al track, que no tenía Mossi, y me gusta tenerlo en un color distinto y en un BCA distinto, porque si me dice, oye brother, no me gusta, pues nada más elimino eso y no tengo que andarme volviendo loco en mi sesión. A veces nada más lo muteo. En el bajón pasa lo mismo. Me pareció que era buena idea volvernos a meter a la escena donde está él. Entonces ahí volvemos a poner un poquito el sonido del forest, el trueno, la lluvia. Y este es todo el bajón del tema. Seguramente, y aquí lo van a ver más adelante, en la segunda parte, yo empecé a sentir que la batería no vivía tanto a comparación del crescendo que tenía la canción. Entonces cada más o menos 5 o 6 compases o alguna cosa por ahí, vamos a ver 8, no sé cuántos son, agregué estos crashes que van muy de acuerdo a lo que el drum está haciendo. ¿Ven? Esto que están escuchando, ese crash, no está en la batería real del tema. Esto es lo que nosotros agregamos aquí. Porque la batería empezó a crecer, porque ahí ya traigo este ride, porque ya hay estos breaks. Bueno, ahí no hay ningún break, pero que me pareció que podía distinguir, y no los pongo exactamente en tempo, los pongo un poquito más adelante o más atrás. ¿Vieron? Y aquí igual. El break no tenía, déjenme, me salgo de acá. Este break no tenía remate. ¿Ven? Entonces este remate pues es el que le agregamos nosotros acá. Y a la salida de la canción pues hago un poquito lo mismo. El efecto con el que empiezo, salgo, este reverse. Ahora lo tengo en ambos canales, y a este yo creo, déjenme ver, le metimos un poquito de delay, no sé cuál habrá sido. A todos tienen el reverb y tienen el delay. Esto me hace que suene un poquito más en el contexto de la canción. Al ponerlo en el mismo cuarto con el mismo delay, le estoy dando ese juego. Y entonces sí, ya puedo decir, está hecho mi diseño sonoro, automatizo un poquito más, hago lo que les decía, el movimiento, por ejemplo, del primer solo. Vamos a salirnos acá. Van a ver en la automatización seguramente cómo la guitarra se empieza a mover. Presento este ride con el drum, los pasos. El bajo entra cuando solamente tenía la aguja bass, el fill. Y el solo de guitarra empieza su movimiento hacia el centro. Sigue moviéndose muy sutilmente.
y va hacia la derecha. Las miradas no se pueden esconder. Entre tú y yo hay algo que nace en la piel y nos acercamos cada vez más. No lo podemos detener. Ya esta mezcla Ahí está el primer crash que agregamos. divino, de calor y friteo con vino. La noche nos robó y sin pensar fuimos uno los dos hasta que la duda apareció. Si yo te gusto y tú me gustas, ¿qué vamos a hacer? Y ahí hay un movimiento importantísimo. Cuando van a entrar los coros, yo quito un poquito de la voz principal para dejar que el coro salga. No se trata de darle más volumen y volumen y volumen a las cosas, sino al contrario, quitar una vez más lo que necesito quitar para que brille lo que va a aparecer, ¿no? No importa si es destino o casualidad. Y ahí pues lo que voy a hacer es finalmente escribir mi automatización. La voz me gusta siempre llevarla mucho así. Ahorita lo estoy haciendo con el mouse, muchas otras veces lo hago con el iPad o con la 01B cuando estoy allá en el estudio, con los faders reales. A mí me gusta seguir sintiendo estos faders. Y bueno, pues la siguiente parte que hay es escuchar mi track de principio a fin. La verdad es que la primera vez que lo mandé, Mosi me dijo que sentía que el ride había quedado muy oculto, por eso hicimos ese cambio, que había mucho reverb en su voz. Entonces, pues ahí también hay un truco que, así como lo puedes hacer con el barrido de ecualizador, yo recomiendo hacer lo mismo con los efectos, ¿no? Lo pones, lo exageras un poquito y empiezas a recortar. Puedes recortar a veces al envío, puedes recortar al regreso. Yo en este caso lo que hice fue mandar un poquito menos de la voz de Mosi. Y normalmente yo trato de hacer mi estructura de ganancia, dejar mis canales en el nominal, en el 0, ¿no? Como está este de los overheads. Y cuando voy mezclando, pues muchas veces lo que hago es que me voy hacia atrás, me voy hacia atrás, me voy hacia atrás. Como les decía, no creo yo en agregar demasiadas cosas, en el boost, en el subir, en el hacer más presente, sino en quitar lo que no nos está ayudando para mantener, pues sí, una estructura dinámica, bonita, limpia en la canción para no saturarnos las orejas, sobre todo en temas como este que tiene tanta atmósfera, tantas cosas pasando, que la voz es limpia, que hay tantos coros, que hay sonidos de guitarra con las respuestas, al mismo tiempo los teclados, pues no los saturen. Si yo voy para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, llega un momento en el que ya no voy a tener espacio para realmente mezclar. Entonces, quitar cosas hace que suene más limpio, que suene mejor. Gracias a Mosi por dejarme utilizar y trabajar con él y dejarme utilizar esto para esta clase que estamos haciendo. Gracias a los de America, a Steinberg, Yamaha de México. Y pues sobre todo a ustedes por ver las clases que estoy haciendo. Si les gusta lo que estoy produciendo, si les gusta el contenido, obviamente denle like, suscríbanse al canal, en sus comentarios pónganme los temas de los que quieren que hablemos y compártanlo. Díganle a otros ingenieros, a otros músicos, a otros productores que lo estoy haciendo, que estamos aquí para aprender juntos y para que pues con sus preguntas yo pueda seguir creando hacia dónde voy, porque aunque no lo crean muchas veces se nos seca el coco.